Vamos a entrar a la palabra en este momento. Gloria a Dios. En el libro de Hebreos, el capítulo 10, vamos a leer la palabra. Muchas gracias. Gloria a Dios. Hebreos 10, 19. Lo leemos en el nombre del Señor. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento, Señor, que tomamos para recibir tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que tú ministres nuestras vidas, que tú nos des entendimiento, Señor, de lo que tú nos quieres hablar en esta hora, en el nombre de Jesús, y que podamos vivir esta palabra, que podamos experimentar esta palabra. En el nombre de Jesús, encomendamos, Señor, el resto del mensaje, el resto de la reunión en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy no le di el título a lo de multimedia, así que se lo voy a decir, y si usted quiere, lo repite. Tenemos acceso a su presencia. Lo repetimos otra vez. Tenemos acceso a su presencia. Gloria a Dios. Es una bendición que recibimos en el nuevo pacto de una manera permanente. Es un privilegio tan grande que nosotros tenemos en este nuevo pacto por medio de la sangre de Jesucristo, de entrar a ese ambiente de lo espiritual. En el Antiguo Testamento, los hombres que servían a Dios y las mujeres experimentaban esporádicamente la presencia de Dios, que venía y los ministraba, y ahí ellos recibían algo especial de parte de Dios, excepto personas muy profundas en la revelación. Eran personas que ya vivían bajo la presencia de Dios, como Elías. Pero los sacerdotes, por ejemplo, ellos ministraban durante todo el año desde el ámbito natural, y una vez al año ellos podían entrar al lugar santísimo. Una vez al año. Y tenían que sacrificar un cordero, derramar esa sangre que era simbólicamente representando la sangre de Cristo, que luego se derramaría en la cruz. El sacerdote entraba al lugar santísimo y sabía que era riesgoso. Era arriesgado entrar al lugar santísimo, porque si el sacerdote estaba mal, moría en el lugar santísimo. Por eso parte de sus vestiduras eran campanitas. Si usted lee el Antiguo Testamento, que es una sombra del Nuevo, usted va a notar que el sumo sacerdote, que podía entrar una vez al año al lugar santísimo, parte de sus vestiduras eran campanita y una soga, porque no cualquiera podía entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote. Y llevaba las campanitas para que los demás sacerdotes que estaban afuera escucharan si el sacerdote se movía. Si las campanitas dejaban de sonar, significaba que el sacerdote moría, porque algo andaba mal. Entonces usaban la soga para sacarlo. Tampoco podían entrar y sacarlo, porque el que entraba moría.
Cuando nosotros leemos esta historia, nos damos cuenta qué privilegio que tenemos. Amén. Es un privilegio impresionante, un privilegio invaluable, donde podemos experimentar lo espiritual, porque sabemos que nosotros en lo humano tenemos noción de lo natural. Nosotros los humanos somos conscientes de lo natural, pero solo a través de la fe en la sangre y en el sacrificio de Cristo podemos accesar a ese ambiente espiritual. Y en ese ambiente espiritual experimentar la presencia de Dios. Por eso el Señor nos llama reyes y sacerdotes. El Señor dice a través de Pedro: mas ustedes son un real sacerdocio. Somos personas autorizadas por Dios para entrar a ese ámbito espiritual y tener experiencia en lo espiritual, donde eso va edificando y fortaleciendo nuestra fe. En el libro vamos a leer otro texto aquí, en Efesios, el capítulo 2, Efesios capítulo 2, el verso 18. Dice: porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En esta unión que tenemos ahora con Cristo, nosotros podemos atravesar ese velo de lo natural. Si leemos nuevamente el texto anterior, donde dice: por un camino nuevo, el verso 20, Hebreo 10:20, por un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. O sea, nos está hablando que en este camino nuevo y vivo, porque es la misma presencia de Cristo que nos da acceso a ese ámbito de lo espiritual. Tenemos entrada a ese ámbito espiritual. Y podemos, por así decirlo, ¿no?, traspasar ese velo de lo natural y experimentar lo espiritual. ¿Cuántos se gozan por esto? Amén. Por eso nosotros, hermanos, tenemos un privilegio muy grande. Por la sangre de Jesucristo tenemos abierto el lugar santísimo 24/7. Está escrito en la palabra de Dios, pero también eso sale en algunas películas de Cristo, cuando el Señor está entregando su vida en la cruz. Una de las cosas que sucede, además de haber temblores y esas cosas, cuando el Señor Jesús entrega su espíritu ahí en la cruz, una de las cosas que sucede es que el velo del templo de ese entonces, del lugar santísimo, que era una tela bastante grande, se rasgó de arriba abajo. Ese momento que Cristo muere en la cruz, sucede eso. Y eso está en la palabra de Dios. Cuando usted va leyendo allí esos momentos cuando Cristo está allí en la cruz y cuando Él entrega su espíritu, habla de varias cosas que sucedieron, pero una de las cosas es que
ese velo del templo se rasgó, dando a entender que ahora nosotros tenemos acceso a ese ambiente espiritual y podemos practicarlo, podemos experimentar todos los días, podemos experimentar las cosas que vienen de Dios, las cosas del Espíritu, todos los días podemos experimentar porque tenemos entrada. Y usted y yo podemos recibir y tener entendimiento y revelación de las cosas de Dios porque tenemos acceso a ese ámbito espiritual. La palabra de Dios dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Te va a encontrar que hay gente que no entiende las cosas espirituales. Porque trata de asimilarla desde un ámbito natural. Pero las cosas espirituales se deben discernir espiritualmente. Entonces, por eso esa gente que solo está en lo natural, las cosas espirituales hasta le parecen locura. Pero nosotros que conocemos al Señor y que experimentamos su presencia vez tras vez, nos damos cuenta que las cosas de Dios son reales. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y sabe, hermanos, en ese ámbito de lo espiritual o en ese ámbito de su presencia es cuando somos enseñados y podemos entender qué sucedió con nuestras vidas en el momento que hemos recibido a Cristo. Leemos aquí en Efesios también, pero en el capítulo 2 y el verso 5 y 6, dice así: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sabe? Cuando nosotros comenzamos a entender lo que recibimos vida. Dice la palabra, nos resucitó. Y también quiero unir esto a lo que dice Juan 3:7. Evangelio de Juan 3:7. Dice, no te maraville de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. La Biblia habla de estas dos cosas, de resurrección espiritual y de nacimiento de nuevo. Y a mi entender, para que se comprenda mejor, sería nacer de una manera distinta o de una manera diferente. Él resucita nuestro espíritu al creer en Cristo, recibimos vida y en esa unión espiritual, por ese mismo espíritu, por eso la palabra dice que el mismo espíritu nos ayuda a interceder, tenemos entrada al Padre. Pero cuando habla de resurrección, está hablando de que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, separados de Dios. Entonces lo que el Señor hace es nos resucita. Ahora usted se puede preguntar y puede decir, al final, ¿qué pasó? ¿Resucitamos o nacimos de nuevo? ¿Usted no se preguntó? Vio que hay palabras que parece que ¿qué pasó? ¿Resucitamos o nacimos de nuevo? ¿En qué quedamos?
Ahora capté su atención, ¿eh? ¿Por qué el Señor habla de resurrección y de nacer de nuevo simultáneamente? Porque al estar nuestro espíritu separado de Dios, eso significaba muerte. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestras vidas, ahí se produce la resurrección y el nacimiento diferente. ¿Por qué? Porque el primer hombre recibió un espíritu creado. Adán, cuando recibió ese soplo, recibió ese espíritu creado. Y cada uno de nosotros cuando nacemos, el Señor sopla su espíritu, ese espíritu creado. Por eso el ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Y sabemos que somos espíritu, alma y cuerpo. Ahora, cuando resucitamos por creer en Cristo, nuestro espíritu vuelve a la vida, pero ya nace distinto. No nace como un hombre natural, sino que nace en una nueva manera. Nace como hijo de Dios, nace como hija de Dios. Amén. Por eso la palabra habla de nacer de nuevo. En realidad, para comprenderlo mejor sería nacer de una manera diferente. Al principio, cuando nacimos normalmente, nacimos solo en un plano natural, con un espíritu creado, pero al creer en Cristo, al recibir a Cristo, cuando nacemos otra vez espiritualmente, pero ya como hijo de Dios, como hija de Dios. Y eso, hermanos, es tan importante que nosotros lo tengamos bien presente, porque eso nos da la firmeza, la fe, que podemos accesar a ese ámbito espiritual. Porque ya al recibir esa nueva vida, y dice la palabra que al estar en esa unión con Cristo, estamos en lo natural, pero también estamos en lo espiritual. Por eso dice la palabra, nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales. Es decir, todo hijo de Dios, toda hija de Dios puede vivir en los dos ámbitos simultáneamente. Amén. Usted y yo podemos estar experimentando los dos ámbitos. El ámbito natural, que es necesario, el trabajo, la familia, relacionarse con otra gente, pero de forma simultánea, porque tenemos nueva vida, porque hemos nacido diferente como hijo de Dios ahora, también estamos en contacto con ese ambiente espiritual. Eso es lo que significa lo que dice la palabra aquí, que Él nos sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales, o sea, en un ámbito espiritual. Usted y yo, por medio de Cristo, podemos estar en contacto, por así decirlo, con los dos ámbitos simultáneamente. Usted puede estar hablando de algo natural, pero en lo espiritual está en contacto con las cosas de Dios.
Usted tiene discernimiento de las cosas espirituales. Aunque usted le diga, bueno, mira, hay que comprar pan, o hay que hacer esto, hay que hacer esto otro. Usted está con algo natural, pero de forma simultánea está también conectado a lo espiritual. Quiero que vayamos a Romanos. Discúlpenme, estos días anduve con bastante tos, así que téngame paciencia. Romanos 6, verso 3, dice, ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados con Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. ¿Por qué el Señor dice nacer de nuevo? Usted le dice a una persona nacida de nuevo, eso es el mismo. Es como Nicodemo, dice, ¿cómo esto, Señor? ¿Cómo que una persona vieja puede ir al vientre de su madre y volver a nacer? ¿Cómo es? Pero está hablando de un nacimiento espiritual. Nacer de nuevo, nacer de una manera distinta. El día que nuestra madre nos dio a luz, nacimos como un hombre natural. Pero el día que recibimos a Cristo, nacimos espiritualmente, recibimos una nueva vida. Y ahora nosotros, al tener nuestro espíritu vivo, y al estar en la unión con el Espíritu de Cristo, nosotros podemos tener acceso a los dos ámbitos. Por eso usted no tiene que tomar la opción de decir, ¿cómo vivo? ¿Vivo en lo natural o vivo en lo espiritual? No, en ambas. Simultáneamente, en ambos ámbitos, usted puede desarrollarse, desenvolverse. ¿Por qué? Porque el Señor lo habilitó con este nuevo nacimiento. Y saber que a través del sacrificio de Cristo, nosotros entramos y estamos conectados a un ambiente espiritual. Ahora, mucha gente piensa que solamente está con Dios cuando ora, cuando escucha la palabra, cuando está en la iglesia o cuando está en alguna actividad en el servicio al Señor. Dice, bueno, ahora estoy en lo espiritual. No, el Señor no quiere que estemos por momento en lo espiritual, sino como les compartí el domingo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ese es el desafío. Aquí, en esta última partecita de Romanos 6, verso 4, dice, así también nosotros andemos en nueva vida. Y eso tiene que llegar a tu conocimiento, a tu entendimiento. Porque si no, puede que tú hayas creído en Cristo, le hayas entregado tu vida, pero sigues viviendo solo en un ámbito, el de lo natural. Y dice, bueno, ya voy a orar, ya me voy a presentar delante de Dios, ya voy a estar en la iglesia y ahí me voy a conectar con Dios. No, ese no es el diseño de Dios. El Señor también nos habla que Él hizo un nuevo ser humano, un nuevo hombre, una nueva mujer. Ese nuevo hombre, esa nueva mujer está en contacto de forma simultánea en los dos ámbitos, si quiere. Si quiere y si lo cree. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora, hermano,
nosotros podemos enriquecer, escucha acá, enriquecer nuestra vida espiritual a través de dedicar esos tiempos de calidad en oración ante Dios. La gran batalla que el enemigo está librando contra el Hijo de Dios, contra la hija de Dios, luego que la persona conoce a Cristo, es en su vida de oración. Porque cuando nosotros podemos dedicar tiempo de calidad en oración, nos enriquecemos espiritualmente. Nos enriquecemos. El Señor nos da más entendimiento de su palabra. El Señor ministra nuestras vidas en cosas que son necesarias. El modelo que nosotros tenemos de un hombre que vivió en los dos ámbitos es nuestro Señor Jesucristo. Y luego de ahí para adelante, muchos hombres vivieron también y mujeres en los dos ámbitos. Quiero leerles en Lucas 3, 21 y 22. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. ¿Qué pasó? Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. O sea, el Espíritu Santo posó en la vida de Cristo. Por eso cuando el Señor estaba enseñando a sus discípulos acerca del Espíritu Santo, Él estaba diciendo, vendrá y estará con ustedes para siempre. Con ustedes y en ustedes. El Señor tiene el propósito que nosotros experimentemos lo que Él recibió allí en el Jordán. Él recibió al Espíritu Santo en su vida y posó sobre él. El Espíritu Santo se quedó con él. El Espíritu Santo, él podía decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, nosotros podemos ver que fue en un momento de oración. Y todo lo que está escrito en la palabra, hermano, es para prestarle atención. Porque dice, y orando, el cielo se abrió. Hay veces que nosotros podemos estar muy absorbidos por la parte natural. Y quizá toda nuestra atención y nuestra, podemos decirlo, ¿no?, sensibilidad sea todo lo natural. Pero el dedicar tiempo de calidad en oración nos conecta con lo espiritual. Amén. La presencia de Dios comienza a ministrar nuestras vidas. Y usted va a comenzar a recibir, hermanos. Mire, así como usted tiene los sentidos naturales, también van a estar despiertos y activos los sentidos espirituales. Porque usted va a sentir, escuche acá, usted va a sentir lo que hay en la persona aun cuando le habla. Cuando la persona dice algo, usted va a sentir en su espíritu qué le está pasando a esa persona. Quizá le esté hablando de cualquier otra cosa,
Pero como están los sentidos espirituales activos, usted va a percibir qué está pasando con esa persona. En algunos casos no lo va a tener muy claro, pero va a percibir que algo está pasando allí. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en su vida. Y aún en tiempo que uno está hablando de quizás cosas naturales, usted está percibiendo lo espiritual. Usted está captando lo que está sucediendo allí. Eso también sucede cuando usted llega a un hogar. Si usted está en ese contacto con la presencia de Dios, usted va a percibir qué es lo que se está moviendo en ese hogar. ¿Qué hay en ese hogar? Va a percibir, porque el Señor le da esa sensibilidad. El otro día le hablaba de los diferentes ambientes. Hay veces que hace frío, bueno, uno está en un lugar que hace frío y entra a un lugar donde hay calefacción y siente otro ambiente. Esos son los sentidos naturales. Pero cuando usted está en esa conexión con el Señor, también va a tener sensibilidad a lo que está sucediendo en el ambiente espiritual de ese hogar. Porque va a estar sensible. Sus sentidos espirituales van a captar lo que está sucediendo ahí. Y eso es algo, hermano, que está disponible para usted y para mí. Para todos. Gloria a Dios. Por eso la oración nos da experiencias con Dios. Nos permite que habite la presencia de Dios en nuestras vidas. Y además, algo muy importante, vamos a estar recibiendo palabra. Cuando nosotros dedicamos tiempo de calidad en oración, porque, mire, hay un principio tan básico. El Señor dice, acércate a mí y yo me acercaré a ti. ¿Dice así la palabra? Bueno, este principio también se cumple cuando nosotros le hablamos al Señor. ¿Y cuándo le hablamos al Señor? Cuando oramos. ¿Es así o no? Y si el Señor ve que nosotros le estamos hablando, ¿qué va a pasar? ¿El Señor también nos va a hablar? Porque la oración, en una definición sencilla, es hablar con Dios. Y ahí el Señor nos habla, porque dice, orando el cielo se abrió, la presencia del Espíritu Santo descendió, y luego dice, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos, esto es tan importante, porque eso nos afirma a nosotros en el Señor. Porque cuando usted y yo recibimos la administración de la presencia de Dios, experimentamos la presencia de Dios, el Señor nos habla a nuestro espíritu de una manera que nosotros lo entendamos. Y eso lo va a afirmar a usted en su identidad como hijo de Dios, como hija de Dios. No va a depender que otro le apruebe o le desapruebe. No va a depender de que si usted está agradando a la mayoría de la gente o no. Cuando usted tiene una palabra de parte de Dios en su vida, usted estará en paz. Eso le va a dar firmeza en el Señor. La gente que depende mucho de la aprobación de los demás es porque no tiene
esa firmeza en el Señor. El diablo vino después y le dijo, si eres hijo de Dios. Es como poniendo en duda, o como queriendo poner en duda. Pero el Señor tenía firme su identidad. Si había alguien que quizás estaba dudando, era el diablo, pero Jesús no dudaba. Amén. Entonces, ese tiempo de calidad en oración con el Señor te va a dar una firmeza porque vas a recibir palabra. Yo quiero que leamos aquí un texto conocido de la Escritura, donde podemos tomar ejemplo y vamos a ir cerrando. En Hechos 6:4, fíjese la decisión que tomaron los apóstoles, porque no es cuestión de tener mucha actividad. En el camino del Señor, hermanos, no es cuestión de tener mucha actividad. En lo natural o en lo espiritual. En el Señor, una de las cosas que nosotros, hermanos, debemos batallar y tomar determinaciones es acerca de cómo usaremos nuestro tiempo. La palabra de Dios dice, aprovechando bien el tiempo. Porque si uno se administra bien con su tiempo, tendrá tiempo, valga la redundancia, de calidad en oración con el Señor. Pero si uno deja que la corriente le lleve para donde va, no tendrá tiempo. Y al no tener tiempo con Dios, te perderás experiencias con la presencia de Dios en tu vida, como la tuvo Cristo en este momento, y te perderás lo que Dios te hubiera querido hablar. Pero como andas a las corridas, como andas muy ocupado o muy ocupada, te pierdes lo que Dios te quería hablar. Conocemos ese pasaje de Marta y María. Marta andaba afanada y turbada con muchas cosas. Y hasta se quejaba de María que estaba a los pies del Señor. Sabemos que todo el tiempo no podemos estar en oración y escuchando la palabra porque hay otros compromisos. Pero si uno se organiza, usted va a tener tiempo de calidad. Va a poder cumplir con su trabajo, va a poder cumplir con su familia, pero usted va a tener tiempo de calidad con Dios y se organiza bien con su tiempo y usted no se va a perder esas experiencias y las palabras que Dios quiere hablarle a su vida para usted mismo y también para predicar a otras personas. Hechos 6:4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles, que son también ejemplo para nosotros, ellos tomaron una determinación. Ellos no dijeron, bueno, voy a orar por ahí, cuando me queda el tiempo, ahí voy a orar. Cuando pueda. Cuando me permitan mis actividades, ahí voy a orar. No. Ellos dijeron, hay cosas que podemos delegar. Hay cosas que lo pueden hacer otros. Y nosotros vamos a persistir. Es decir, ellos sabían que no era cuestión de orar un día o de orar 5 minutos. Ellos sabían que tenían que persistir. Persistir me habla de que muchas veces eso que nosotros estamos siendo conscientes de lo natural nos puede abrumar. Todo lo que está sucediendo en la parte natural puede a nosotros como influenciarnos. Pero persistimos. Como dice la palabra, persistimos y pasamos el velo de lo natural y nos conectamos con lo espiritual. Y a veces, hermano, eso lleva su tiempo. No es que usted va a comenzar a orar y ya va
a sentir la conexión con el ámbito espiritual. Hay veces que usted va a comenzar en lo natural y quizá le va a costar y va a estar allí 10, 20, 30 minutos y va a estar orando hasta que en un momento usted percibe que el lugar se llenó de la presencia de Dios. Usted percibe que la presencia de Dios está ahí con su vida y todo ese ambiente cambia y ahora ya usted está conectado con lo espiritual y usted está recibiendo allí lo que el Señor le está ministrando. Y eso lo afianza. Eso lo afianza. ¿Por qué? Porque usted se está allí afirmando en el Señor con esa experiencia. Una de las cosas hermano, que podemos decir cuando experimentamos la presencia de Dios, es decir, el Señor está conmigo. Qué lindo es tener la seguridad de que el Señor está con nosotros. Amén. Qué desconcierto es cuando uno no sabe si el Señor está o ya no está o está desagradado con nosotros. Pero qué bueno es cuando usted experimenta la presencia de Dios y usted puede salir y decir, el Señor está conmigo. Porque lo experimenté en la oración, experimenté su presencia, Él está conmigo y sale allí en esa conexión con el Señor. Y otra de las cosas, hermano, ellos sabían que tenían que persistir en la oración porque a veces no es sencillo conectarse con el ámbito espiritual por las cosas que están sucediendo en lo natural y también en el ámbito espiritual, pero del reino de las tinieblas. Pero cuando uno persiste, experimenta lo espiritual. Y sabe, esto el Señor lo diseñó, y escucha acá, para cada día. Para cada día. Cada día nosotros podemos experimentar la presencia de Dios. Según sea tu oración, según sea tu persistencia, según sea tu anhelo. El profeta Jeremías decía, me buscarán y me van a encontrar porque me buscarán de todo corazón. Si no lo buscamos de todo corazón, quizá usted ore y sienta como que habló al aire nomás. Y que nada pasó. Pero cuando usted persiste y dice, Señor, yo no quiero solamente que tú escuches mi oración, sino quiero también que tu presencia ministre mi vida. Y también, Señor, yo quiero que tú me hables. Cuando un cristiano tiene ese hábito, hermanos, el Señor lo renueva cada día. El Señor lo afirma. Y en muchos de los casos lo prepara de antemano con una palabra para las cosas que vendrán. En muchos de los casos el Señor ya te va a hablar por anticipado las luchas que vas a tener. Y cuando estés pasando por esa lucha te vas a acordar de esa palabra que en privado te ministró el Señor. Gloria a Dios. ¡Qué bendición! Y esa palabra que el Señor te ministró en privado te fortalecerá la fe para pasar esa lucha. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Cuando nosotros tenemos ese tiempo de calidad con Dios, imitando a nuestro Señor Jesucristo, imitando a los apóstoles, usted va a recibir esa palabra que es necesaria para su vida. ¿Sabe? Hay palabras que nosotros lo podemos leer en la Biblia y en muchos de los casos es como que vamos siendo informados, por así decirlo. Pero es muy diferente
cuando la palabra viene de Dios. Es muy diferente. En el Antiguo Testamento tenemos ejemplos. Y en el Nuevo Testamento también. Ahí hemos leído en Lucas 3:22. Dice, vino una voz, ¿de dónde? Del cielo. Es diferente. Uno puede leer la Biblia y tener información, y en algunos casos el Señor nos ministra ahí leyendo, pero es distinto cuando la palabra viene de Dios. Y tenemos ejemplo en el Antiguo Pacto. Yo anoté aquí un ejemplo en Jeremías, el capítulo 1. Jeremías capítulo 1, verso 4, dice así: y vino pues palabra de Jehová, ¿a quién? A mí. Y yo creo, hermano, que lo más glorioso es que Dios hable a tu vida. ¿Sabe? Yo sé que aquí hay muchos que predican, pero no tenemos que buscar palabras solo para predicar. Eso es lo secundario. Tenemos que buscar palabras para nosotros, para mi vida, para mi familia, para las circunstancias que estamos atravesando. ¿Qué palabra vino? Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Para quién era esa palabra? Para Jeremías. ¿Quién la recibió? Jeremías. ¿De quién la recibió? El Señor. Vino esa palabra. Y eso va a pasar, hermano. Escuche, cuando usted tiene ese hábito de tener tiempo de calidad en oración. Va a llegar el momento que el Espíritu va a venir con una palabra para su vida. Y esa palabra le va a hablar de su llamado. Esa palabra le va a dar entendimiento qué ministerio hay en su vida. Esa palabra le va a dar entendimiento que el Señor ya de antes que usted nazca, ya estaba cuidándolo, ya estaba con el propósito para su vida. Y usted se va a sentir seguro. Y sabe, hermano, esto también es aplicable cuando tenemos que hablar a otra persona de la palabra de Dios, porque los apóstoles persistían en la oración y en el ministerio de la palabra, tanto para su vida como para predicar. Ellos buscaban este principio, porque, hermano, escuche, una de las cosas que te va a habilitar para que Dios te guíe es cuando tú dices, Señor, guíame. ¿Qué debo hablar? Todos sabemos que tenemos una voluntad libre. Y sabe, hermano, escuche esto. Mucha gente ya decide que va a predicar. O sea, no tiene esa actitud delante de Dios diciéndole, Señor, ¿qué voy a predicar? Decide. Dice, bueno, yo voy a predicar de esto. Tengo estas enseñanzas, tengo estos apuntes. Vamos a ver cómo lo damos. ¿Sabe que una palabra, hermano, que es nacida de la decisión humana es letra? Y la letra mata. Pero el Espíritu vivifica. ¿Por qué los apóstoles dijeron, nosotros vamos a persistir? Yo sé que hay muchas luchas, muchas pruebas, muchas ocupaciones, muchas cosas, pero nosotros vamos a persistir. Gloria a Dios. Y no un día,
sino cada día persistiendo ahí. Si tengo que predicar ese día en algún lugar o no tengo que predicar, eso es secundario. Persistiendo. ¿Por qué? Porque aunque tú no tengas que predicar ese día, Dios te puede ministrar a tu espíritu un conocimiento que quedará en tu depósito, en el espíritu, que llegado su momento, el Señor te va a decir, ahora es el momento. Pero ya te habló antes, porque has estado en lo secreto. Entonces, cuando nosotros tenemos esa actitud delante de Dios, de decirle, Señor, ¿qué voy a hablar? Eso le da la oportunidad a Dios de que te dé mandamiento. ¿Qué es lo que Él quiere que hable? Y cuando el Señor te ministra esa palabra, hermanos, eso ministra vida. Cuando el apóstol Pedro le está diciendo a la iglesia, dice, ustedes son real sacerdocio, gente que puede entrar a ese ámbito de la presencia de Dios, le dice, para anunciar sus virtudes. En ese tiempo, en lo secreto, en oración, tú recibes revelación, entendimiento de las virtudes del Señor. Y puedes hablar del Señor, de lo que Él hace, con la guía de Dios. Y esto, hermano, y con esto cierro, es aplicable tanto a tu vida personal como a lo que predicas a otras personas. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes algo de Dios a tu vida, que hable de ti, o cuando tú recibes una palabra de parte de Dios para predicar, puede, y en muchos casos pasa, que hay gente que no te crea. En una oportunidad el Señor dice, estaba asombrado de la incredulidad de un lugar donde Él fue a predicar. Imagínense, al mismo Señor, muchos no le creyeron. Ahora, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque si usted se está preparando para hablar la palabra, va a haber gente que no le va a creer. Por supuesto va a haber gente que también va a creer, pero quiero en este momento enfocarme en esta parte, porque esta parte es cuando muchas veces el enemigo hace que el que lleva la palabra se bajonee. Usted habla una palabra y usted nota que del otro lado no le creen. Y cuando usted no está seguro que esa palabra es de Dios, usted se puede sentir frustrado, usted puede decir, ¿qué habrá pasado? Me faltó preparación. Y siente ahí como una inseguridad. Pero cuando usted sabe que lo que usted está hablando es de parte de Dios, le crean o no le crean, usted está seguro. Usted está seguro. Entonces habla con seguridad. Y le decía que es aplicable también a lo que el Señor le habla en lo particular para su vida. ¿Por qué? Porque el Señor le puede revelar el llamamiento, le puede revelar el ministerio. Y va a haber gente que no va a creer que Dios le dio ese ministerio a usted. ¿Y qué va a pasar? ¿Se va a bajonear por eso? Uy, no me cree que el Señor me llamó a predicar. Uy, no me cree que el Señor me dio tal ministerio. ¿Sabe qué? No es problema suyo que no le crean. ¿Sabe de quién es el problema? Del que no le cree.
Cuando usted está seguro, porque Dios le ministró, porque Dios le habló. Mire, hermano, usted está en paz con Dios. Y si en algún lugar no le creen el llamado que hay en su vida, no creen el ministerio que hay en su vida, usted sigue adelante porque usted no está dependiendo de la aprobación de la gente, sino que está dependiendo de lo que Dios le ministró en su espíritu. Los profetas tuvieron que lidiar con esto, hermano. Yo le hablaba de Jeremías. Jeremías tuvo el problema de que la mayoría no le creía que él era profeta de Dios. No le creían. Pero él estaba seguro porque él recibió esta palabra. El apóstol Pablo también tuvo este problema. Gálatas capítulo 1 verso 1 dice: Pablo apóstol, no por hombre, no de hombre, perdón, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Nosotros ahora reconocemos que el apóstol Pablo fue un ministerio de Dios. Pero en los días de Pablo había mucha gente que no creía que Pablo fuese apóstol. Lo intimidaba a él, lo bajoneaba, dejaba de servir porque había gente que no creía que en él estaba el ministerio, el llamado apostólico. No. Por eso es necesario, hermano, que haya tiempo de calidad con Dios. Porque allí el Señor te va a afirmar el llamamiento en tu espíritu, en tu corazón. Sabrás qué llamado tienes de parte de Dios, qué ministerio. Y sabe, va a haber gente que va a creer lo que hay de parte de Dios en tu vida y va a haber gente que no va a creer. Pero eso no será problema para ti ni te va a bajonear. Porque tú lo recibiste de parte de Dios. Te seguirás conduciendo en humildad y en gratitud por la gracia de Dios en tu vida, pero estarás firme en lo que Dios te llamó. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí la palabra. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Le invito a estar de pie. Oramos al Señor. Vamos a dar previamente, gloria a Dios, todos los que han venido con un corazón dispuesto a sembrar, a dar para Dios. Lo vamos a hacer y luego vamos a orar juntos. Y en esta noche, si usted dice amén a la palabra, usted le puede dar gracias al Señor, porque Él le llamó a estar en contacto con los dos ámbitos. Por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, usted tiene acceso al ámbito espiritual simultáneamente con el ámbito natural. Y usted puede enriquecer su vida en el Señor, dedicando tiempo de calidad en oración delante de Él, teniendo experiencia, teniendo palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo aquel que quiera dar puede pasar y dar para Dios. Aleluya. Hay veces que Dios te hace acordar el llamado que hay en tu vida, porque lo natural te absorbió tanto que te olvidaste que un día el Señor te dijo: yo te he dado tal ministerio, yo te he llamado para esto. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo te lo recuerda. Qué lindo, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Será que hay alguien que quiera pasar acá adelante? Lo vamos a hacer oración con imposición de mano, pero
Si vamos a hacer una oración general con todos los que vengan aquí adelante y le digan: Señor, gracias. Gracias por este privilegio. Voy a usarlo en el buen sentido de la palabra con más frecuencia. Este privilegio que tengo de entrar al lugar santísimo en oración, mucho más cuando veo que las cosas naturales es como que me están encegueciendo a las cosas espirituales, Señor. Aleluya. Hay una presencia de Dios en este lugar. Aquí andará mais. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. El Señor te está llamando para avivar tu espíritu, para poner fuego en tu espíritu. Ven, hermano, ven. El Señor te llamó. Tú creíste en Cristo. Él te llamó. Aleluya. Aleluya. Que la presencia de Dios pose sobre tu vida. Que la presencia de Dios, que la presencia de Dios pose sobre tu vida. Que la presencia de Dios avive el llamamiento y el ministerio que hay en tu vida. Padre, gracias. Gracias por este momento. Gracias porque estamos en tu presencia. Gracias porque tú nos instruyes, Señor, para que seamos ministros de tu palabra, Señor. Pero primeramente, Señor, queremos que ministres palabra para nuestras vidas, Señor, porque queremos tener seguridad. Sabemos que el enemigo, Señor, querrá ponernos dudas, Señor, hacia lo que tú nos has llamado, Señor, pero cuando tú nos ministras, tu palabra nos da la fe, Señor. Aleluya. 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 Ahí está la presencia de Dios, hermano. El Señor te llamó para ministrar su palabra. Aleluya. Que siempre haya esa actitud en tu vida. ¿Qué quieres que predique, Señor? Guíame en tu palabra. No quiero hablar por mi cuenta. Quiero hablar direccionado por tu Espíritu Santo. Gloria a Dios. Despierta su llamamiento, Señor. Despierta, Padre. Despierta, Padre Santo, esos llamamientos que hay en las vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que tú confirmes, Señor, la identidad. Que tú confirmes, Padre, en los corazones esa nueva vida en Cristo. Esa nueva vida. Aleluya. Padre, que sea habitual en nosotros recibir palabras que vengan del cielo, palabras que vengan del Espíritu Santo. Que sea habitual en nuestras vidas recibir palabras, Señor. Estamos predicando, Padre. Estamos sirviendo, Señor. Necesitamos recibir de esa fuente inagotable que es tu presencia.
esas palabras, Señor, que tú quieres que hablemos, que tú quieres que prediquemos, Padre. Vamos a estar predicando, Señor, crean o no crean. Lo vamos a hacer, Señor, con la seguridad de que tú estás dando la palabra, Señor. Gloria a tu nombre. Unge, Señor, las vidas. Unge, Padre, unge. Oh, Ramay Soma, Eikomay Samakandarabakay. Maramay Sokandarabakay. Unge ahora. Unge ahora. Unge ahora. Unge ahora. Unge ahora. Ahora, Señor. Ahora, Señor. Hay una unción sobre tu vida, Marcos. Hay una unción sobre tu vida ahora. Aleluya. 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 Gloria, 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 gloria. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias porque estás con nosotros. Gracias, Señor, porque podemos experimentar tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Hasta aquí la reunión, hermanos.